Hola, Vinicio. Buenas noches, Buenas tardes. Buenas tardes, casi noches por acá. En un momentito iniciamos. Perfecto. Bienvenidos a esta segunda videoconferencia de nuestro ciclo Perspectivas Archivísticas 2024. Para el Poder Judicial del Estado de Michoacán, les damos la cordial bienvenida a todas y todos el día de hoy. Recordemos que este ciclo de videoconferencias tiene el objetivo de fomentar y fortalecer los conocimientos que en materia de gestión documental y archivística se tienen, pero además también de fortalecer los lazos de amistad en nuestro país y las distintas entidades. Hoy en especial nos sentimos muy honrados de contar con un invitado de talla internacional. A los que nos han acompañado desde hace 3 años sabrán, y sobre todo porque han dado seguimiento a todos los conferencistas que han aportado, han abonado muchísimo en conocimientos de archivos. Hoy es importante destacar que justo hace un año tuvimos la oportunidad de conocer al ponente que hoy nos acompaña, al maestro Hugo Vinicio Carrión. En esa ocasión nos sorprendió gratamente la transmisión de sus conocimientos y era uno de los pendientes que teníamos desde hace tiempo. Por lo tanto, maestro Hugo, te agradezco que hayas aceptado esta invitación. Antes de cederle la palabra al maestro Hugo Carrión, es importante destacar que él es ingeniero electrónico, especializado en telecomunicaciones. Cuenta con una maestría en gestión de las comunicaciones y tecnologías de información. Posee estudios de posgrados en pedagogías innovadoras y gestión de proyectos. Ha asistido a cursos de especialización en gerencia de multimedia en Malasia, regulación en telecomunicaciones en Singapur y teleeducación en la Universidad de Arkansas. Tiene 27 años de experiencia profesional en la cual se ha desarrollado como investigador, consultor y profesor de posgrados. Ha sido consultor en tecnologías de información y comunicaciones para organismos nacionales e internacionales. Cuenta con 16 años de experiencia en el campo de digitalización documental y preservación del patrimonio digital, tiempo en el cual ha gerenciado varios proyectos e implementado soluciones en instituciones públicas, instituciones bancarias, universidades y empresas. Actualmente es director de proyectos del Centro de Investigación Imaginar y coordinador académico del Instituto Santa Fe. El día de hoy nos va a platicar sobre la importancia de la digitalización de documentos estandarizada. Sin más preámbulo, estimado Hugo, te cedo la palabra. Adelante, por favor. Bien, buenas noches con todos los presentes. Gracias, Rita. Quiero agradecer en tu nombre al Archivo Histórico del Poder Judicial del Estado de Michoacán por esta oportunidad. Efectivamente, como mencionaste, tuvimos la oportunidad de conocernos presencialmente el año pasado en ese encuentro tan importante que conmemora los 50 años de la Asociación Latinoamericana de Archivos. Así que para mí realmente es un honor poder participar en estos eventos que nos dan la oportunidad de compartir algunas ideas
algunas reflexiones en torno a lo que hacemos todo el tiempo, que es la gestión de la información, la gestión de los datos y, por supuesto, la gestión de documentos. Me han invitado a reflexionar y a platicar un poco respecto a la importancia de la digitalización de los documentos, pero haciendo un énfasis, ¿no es cierto?, que esta digitalización es estandarizada. Así que me voy a permitir compartir una pequeña presentación que he preparado para poder tener una guía y que seguramente nos pueda servir para seguir algunas ideas que quiero compartirles. Entiendo que ya se está compartiendo la pantalla. Miren, lo primero que he hecho yo es hacer un énfasis respecto a tres conceptos que vemos que se planteaban en la invitación y en la temática que vamos ahora a iniciar. Y tiene que ver con la digitalización de los documentos. Por un lado, los documentos estandarizados, y vamos a hablar de ello al final, por qué es importante tener documentos estandarizados y por qué se facilita la digitalización de los documentos estandarizados. Pero por otro lado, también hacer énfasis en otro aspecto muy importante en la que hemos estado abogando mucho tiempo desde varios ámbitos, desde el ámbito profesional, desde el ámbito académico, que tiene que ver no solamente con los documentos estandarizados, sino con la digitalización estandarizada de documentos. Valga decir que ya que estamos en el ámbito archivístico, entiendo que muchos son profesionales de la gestión de la información, de la archivística, seguramente algunos son estudiantes, algunos son interesados, no todos son expertos, pero entiendo que todos estamos trabajando en este ámbito o nuestro interés es la gestión documental. Entenderemos entonces que cuando me voy a referir a documentos, podríamos hacer ahí la precisión que tiene que ver sobre todo con documentos de archivo, porque se prevé una valoración previa a la digitalización. No obstante, algunos criterios técnicos que vamos a compartir en la tarde de hoy no depende del tipo de documento, podrían ser estos documentos archivísticos o no archivísticos, ¿verdad? Entonces, con eso pasemos a hablar. ¿De qué es lo que vamos a conversar esta tarde? Como les decía, son tres conceptos, yo diría, principales, como estas ideas fuerzas de las que vamos a trabajar. En primer lugar, vamos a hablar de la digitalización. ¿Qué es esto de la digitalización? ¿Por qué digitalizamos? ¿En qué consiste? Pero no digitalización de cualquier cosa, de cualquier objeto, porque realmente, como ya vamos a ver, la digitalización es un concepto muy amplio que puede, digamos, abarcar muchas cosas, la digital, ahora se habla de la transformación digital, de la digitalización de los procesos, casi que también de la digitalización de las personas, que las empresas deben digitalizarse, que los estados tienen que digitalizarse, así que casi que nos vemos obligados o invitados a digitalizarnos. Pero no vamos a hablar de este concepto tan amplio de la digitalización, porque todo se digitaliza, el audio se digitaliza, las señales celulares se digitalizan, las señales de televisión se digitalizan, todo se digitaliza. Vamos específicamente a hablar de los documentos, es decir, los documentos, aquella información que está dentro de un soporte, que está documentada, aquella información documentada en cualquier soporte, ¿no es cierto?, puede digitalizarse. Evidentemente que cuando hablamos de digitalización ya podemos intuir qué significa pasar de un lugar a otro, de un lugar que no es digital a un lugar o a un estado que es digital. Esa transición que es la digitalización, que ya vamos a explicar un poquito más adelante, habla de la digitalización. ¿Pero de qué cosa? De documentos. Entonces vamos a hablar específicamente de documentos. ¿De qué tipo de documentos? ¿A qué nos vamos a referir? ¿Qué es lo que se digitaliza? Se digitaliza el soporte, se digitaliza el contenido, qué tipo de contenido, cómo valoramos ese contenido para ser digitalizado, etcétera, etcétera. Y luego, para un poco poner más quizás condimento a esta charla, me voy a referir a algo que es muy importante, que es la estandarización. Si además entonces a estos ingredientes que teníamos, digitalización, pero no de cualquier cosa, de documentos, unimos el ingrediente de estandarización, entonces nos lleva justamente al tema que queremos abordar con mayor profundidad el día de hoy, que es la digitalización de documentos estandarizados y la digitalización estandarizada de documentos. Vamos a hablar entonces en qué consiste esta estandarización, cuáles son los procesos estandarizados, qué tipo de especificaciones técnicas se pueden estandarizar y algunos otros temas que seguramente les pueden ser de interés. Al final de esta charla estaremos muy gustosos de responder cualquier duda que ustedes puedan plantear al respecto. Así que sin más dilaciones, empecemos a abordar este tema. Habíamos dicho que vamos a hablar de digitalizar. En primer lugar, pensemos qué es digitalizar. Muchas veces, todo el tiempo, mejor dicho, todo el tiempo estamos oyendo estas palabras, esto de digitalización, que hay que digitalizar, que estamos viviendo en un mundo digital. Y efectivamente, gracias a la tecnología,
una tecnología que es relativamente nueva, dependiendo desde cuándo analicemos el contexto histórico, diríamos que es relativamente nueva. Mediados del siglo pasado, mediados del siglo XX, es cuando la explosión de los semiconductores da paso a que la electrónica deje de ser analógica y pase a ser digital. ¿Eso qué significa en términos concretos? Las computadoras que antes habían, que eran electrónicas, analógicas, incluso antes de las computadoras electrónicas existían las computadoras mecánicas, que estas computadoras pasen a ser digitales en base a la utilización de semiconductores, ¿no es cierto? Los semiconductores son elementos de la naturaleza que tienen propiedades especiales, como por ejemplo el silicio, el germanio y algunas combinaciones de otros elementos. Gracias a los semiconductores, ¿qué es lo que sucede? Que se pueden construir algo que es muy importante, que parece que está ahora mismo se utiliza en todas partes, que son los procesadores. Estos semiconductores, estos chips de semiconductores conforman cada vez más computadoras, cerebros de computadoras que se les utiliza evidentemente en los ordenadores, en los celulares, en todo tipo de controlador, en todo tipo de equipo automatizado. Y lo que sucede es que gracias a la tecnología estos componentes cada vez son más pequeños. ¿Qué sucedió entonces? Que esas grandes computadoras que solamente estaban destinadas para las grandes universidades, para el gobierno, poco a poco se fueron reduciendo y más o menos casi a finales del siglo XX, pensemos 1980, 1990, la computadora llega ¿dónde? Al escritorio de las personas comunes y corrientes. Pero hagamos un poco de memoria, seguramente muchos tienen quizás mi edad, pasamos de los 50 años, recordarán que en 1980 o en 1990 no es que todos teníamos computadoras, pero ya empezaban a verse las computadoras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al iniciar el año 2000, empieza a democratizarse el acceso a este tipo de equipos. Y ahora podemos decir que ahora ya pasados el primer cuarto del siglo XXI, diríamos que casi es imposible vivir sin computadoras. Y además computadoras cada vez más pequeñas y más potentes. Las computadoras, que son componentes o equipos electrónicos, entienden un idioma que es el idioma binario. La codificación en idioma binario es lo que se llama la codificación digital. Entonces, ¿por qué hablamos de digitalización? Entendemos a la digitalización como todo proceso que trata de llevar cualquier cosa del mundo real, y cuando digo cualquier cosa me refiero a imágenes, sonido o documentos, trata de llevar esto que existe en el mundo real y es físico y se puede tocar o se puede sentir, al mundo digital. Es decir, ese mundo que está dentro de una cajita, dentro de una pantalla, que es una computadora, o ahora mismo otro tipo también de dispositivos, como una tablet, como un teléfono móvil, un teléfono celular, etcétera, etcétera. Esos son dispositivos que son la puerta abierta al mundo digital. Entonces, la digitalización, resumiendo un poco, es todo el proceso, cualquier proceso que se haga para llevar esos elementos, ¿no es cierto?, del mundo físico al mundo digital, al mundo de las computadoras, de los teléfonos celulares, al mundo de la tecnología digital en general, podríamos decir. ¿Y qué se puede llevar? Bueno, se puede llevar, yo diría que prácticamente todo. Pensemos que ahora mismo se habla entonces de que los gobiernos tienen que digitalizarse, entonces hablamos del gobierno digital. Hablamos que, por ejemplo, los bancos tienen que digitalizarse y entonces hablamos de los bancos o de la banca digital. Hablamos entonces de la educación digital, hablamos de muchas cosas, podríamos hablar de la amistad o las relaciones humanas digitales y es un poco lo que estamos haciendo. Nosotros no nos conocemos presencialmente, no tenemos la posibilidad de estrecharnos la mano físicamente, pero gracias a estas tecnologías nos conectamos digitalmente y lo que estamos teniendo es un encuentro digital, un encuentro digitalizado gracias a estas tecnologías digitales. Ahora, ese es el término general, pero no nos vamos a referir a toda esa cantidad de posibilidades, de aristas que puede tener la digitalización. Vamos específicamente a hablar de la digitalización de los documentos, que son esos objetos, esos artefactos que quizás tantos satisfacciones y a lo mejor dolores de cabeza también nos causan en el día a día. La primera pregunta, entonces, podríamos decir, bueno, ¿qué digitalizamos? Evidentemente, dentro de los documentos. Ya hemos dicho que se puede digitalizar y que prácticamente todo está digitalizado. La amistad se ha digitalizado, incluso el amor se ha digitalizado. Conozco muchas personas de primera mano que se han conocido a través de redes sociales, a través de medios electrónicos y evidentemente se han logrado básicamente generar vínculos de amor, etcétera, etcétera. Entonces, hasta el amor se ha digitalizado.
¿Qué se puede digitalizar en el ámbito de los documentos? Y aquí es una buena pregunta. ¿Podríamos decir que todo? Es decir, todo es digitalizable. Pero aquí es muy importante entonces incorporar los criterios archivísticos. Y por eso me agrada mucho que seguramente la mayoría de personas que están atendiendo este seminario tienen formación archivística, porque es muy importante que ustedes valoren los principios y los procesos y las técnicas archivísticas, porque ustedes recordarán que uno de los procesos técnicos más importantes, quizás yo desde el punto de vista externo, porque no soy un archivista, no soy archivero, soy más bien alguien que ha llegado al mundo del archivo, pero veo que muchas veces los archivistas no valoran tanto justamente este proceso que tiene este nombre, el de valoración, ¿cierto? O más bien es el que quizás más problemas causa, el de definir, por ejemplo, cuáles son los valores primarios, cuáles son los valores secundarios, cuáles son los tiempos de retención, si tienen que haber una disposición final, etcétera, etcétera. Entonces, este proceso es muy importante justamente porque previamente para un proceso de digitalización tiene que aplicarse procesos archivísticos como por ejemplo el de valoración. ¿Qué se deben entonces digitalizar? Les voy a empezar diciendo que no se debe digitalizar y la respuesta: no se debe digitalizar todos los documentos que aparezcan, ¿no es cierto? Muchas veces eso suele ser la respuesta rápida, la respuesta más común. Vamos a una universidad, a una institución, no sé, a una clínica y nos dicen: queremos digitalizar. Y yo normalmente les pregunto: ¿qué quieren digitalizar? Y me dicen: todo lo que aparezca, ¿no es cierto? Desgraciadamente esta respuesta está un poco, diríamos, contaminada por una extraña creencia de que la digitalización es un proceso mágico que va a permitir que los documentos en su estado físico, que a lo mejor estaban desorganizados, que no tenían ningún orden, que algunos autores denominan en un estado de un fondo acumulado, por arte de magia de la digitalización se ordenen, insisto, de manera mágica. Y esto no ocurre, ¿cierto? Es por eso que debe primero aplicarse principios y técnicas archivísticas de organización, clasificación, indización, valoración. Ahora, voy a poner aquí un paréntesis, porque en las últimas conferencias que he dado he tenido algunas preguntas respecto a un tema que es muy interesante, y es el de la inteligencia artificial. Y me han preguntado, a lo mejor a ustedes ya se les va a ocurrir esta pregunta, pero me adelanto, porque yo sé que ustedes son muy inteligentes y seguramente ya tuvieron esta inquietud. Pero ¿y acaso que con la inteligencia artificial no podríamos ahorrarnos ese tiempo que nos podría tomar esas tareas que a veces pueden resultar difíciles, arduas, de organizar, de escribir, extraer descriptores, valorar, etcétera, etcétera? Y la respuesta es que potencialmente sí. Es decir, que estamos viviendo un momento histórico muy interesante en el que parecería que la digitalización de los documentos sí tiene ese superpoder o esa magia de transformar fondos acumulados, sí, que no tienen ninguna estructura, documentación y archivos desestructurados, transformar en archivos digitales estructurados, ¿cierto? Les voy a dejar las demás preguntas que seguramente les quedan planteando o que quedan planteadas para responderles posteriormente. Así que hago digamos, apunte para decir que ya no es tan cierto que la digitalización por arte de magia no transforma fondos archivísticos o fondos acumulados desordenados, no transforma automáticamente en fondos de archivo digitales ordenados. Eso era una premisa, perdón, o una hipótesis que no funcionaba hace poquito tiempo. Con el aparecimiento y el desarrollo de la inteligencia artificial y con programas que ya están al alcance de nuestras manos, parecería que poco a poco esa premisa se puede ir desapareciendo. Ahí les dejo también como inquietud y atento a cualquier pregunta que tengan. Muy bien, hay dos preguntas que me parecen que son fundamentales y que nos pueden ayudar para este aspecto que les mencionaba de la valoración. Es decir, tener con claridad o tener la claridad personal o institucional de qué es lo que vamos a digitalizar. Es decir, no podemos en principio digitalizar todo. Así que tenemos que implementar un criterio de valoración y ese criterio de Hugo, eh, te quedaste congelado, ya no se dio continuidad a tu
tu charla. El ponente se está intentando reconectar. Le rogamos un poco de su paciencia. Gracias. Aprovecho para solicitarles, por favor, a los asistentes que mantengan apagados sus micrófonos. Gracias. Muy bien, Hugo, te vemos por aquí en 2 espacios. ¿Ya? Ya. Listo. Gracias, Rita. Mil disculpas. Voy a compartir nuevamente. Parece que se desconectó, pero bueno, ya estamos nuevamente en línea. Si me confirman que se está compartiendo la pantalla, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Les decía entonces que es muy importante que previamente al proceso de digitalización podamos aplicar un proceso de valoración porque no es verdad que se puede o se deba digitalizar todo, ¿no es cierto? Siempre tiene que haber una selección, un criterio que afortunadamente parece ser que por lo pronto eso sí no puede ser trasladado o encargado a la inteligencia artificial. Luego, como ustedes ven ahí en la presentación, hay 2 preguntas que me parece que son fundamentales que sean contestadas antes de iniciar un proceso de digitalización, de cualquier cosa, pero especialmente de documentos. La una es, ¿por qué digitalizamos? Parece sencillo. Y la otra, parece sencillo contestarla. Y la segunda pregunta es, ¿para qué vamos a digitalizar? Algo que me parece que me pasa muy frecuentemente es que las personas piensan que las respuestas al por qué o al para qué son las mismas, y no es así. Cuando nosotros queremos responder el por qué, nos vamos a referir a las causas, ¿no es cierto? A por qué queremos, cuáles son las razones raíz, cuáles son las razones de los por qué, por las que queremos nosotros, por ejemplo, en este caso, digitalizar. Y cuando nosotros queremos responder a la pregunta ¿para qué?, se refieren a las consecuencias. Entonces, el por qué atiende o busca indagar sobre las raíces y el para qué atiende a las consecuencias, que son 2 cosas que evidentemente pueden y deben estar relacionadas, pero no son lo mismo. Entonces, mire, les voy a primero responder el para qué. El para qué vamos, o sea, cuál es el resultado que queremos tener con la digitalización. Y normalmente las respuestas pueden ser variadas, pero no, el espectro no es muy amplio. Es más, hay un libro de la UNESCO que sacó hace mucho tiempo, que es las directrices para proyectos de digitalización de bibliotecas de archivos públicos. Salió en el año 2002. Y la primera pregunta que justamente nos hace es, ¿para qué usted quiere digitalizar? Y dice, podríamos entender o resumir que la digitalización de documentos puede tener como
como consecuencia 3 objetivos. La primera, digitalización para lograr una mayor productividad, una mayor eficiencia, es decir, lograr un mejor acceso a la información, una recuperación mucho más rápido, y eso es evidente. Es decir, por más que tengamos nuestro archivo físico ordenado, el acceso físico al documento requerido va a tomar un tiempo. Peor aún si el archivo está desorganizado. No vamos a poder encontrarlo eficientemente. Entonces, si además de tener un archivo de documentos organizado, lo tenemos digitalizado, sobre todo el servicio al cliente, en consecuencia la satisfacción de los usuarios, entendamos los empleados, colaboradores, ciudadanos, etcétera, etcétera, va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque si alguien nos pide un documento, un acto, un informe, en lugar de demorarnos, no sé, un día o media hora, puede estar disponible en cuestión de segundos. Entonces, primera razón o consecuencia de la digitalización es que podemos generar mayor eficiencia administrativa. Una segunda razón es que podemos tener mayor, digamos, versatilidad en la forma en la que entregamos la información, incluyendo, por ejemplo, la cobertura geográfica. Pongamos un ejemplo. Si alguien va al archivo a consultar sobre un documento físicamente, evidentemente esa persona tiene que trasladarse físicamente, ¿sí? En cambio, si esos documentos están digitalizados, la verdad es que la ubicación geográfica de la persona es indistinta, porque puede conectarse desde cualquier parte del mundo mientras tenga acceso a Internet, ¿no es cierto? Puede conectarse o puede acceder a ese documento electrónico. Además, que los documentos electrónicos pueden incorporar otro tipo de funcionalidades. Vamos a suponer que, por ejemplo, se puedan incluir ciertos niveles de interacción, de verificación, se pueden incorporar, por ejemplo, formularios, y gracias a esa interacción, los documentos digitalizados puedan cobrar cierta vida, ¿no es cierto? Entonces puedan, además, ¿en qué deriva? Por ejemplo, en la democratización de la información. No solamente en la eficiencia, sino en la democratización de la información. Entonces, la digitalización es muy importante, por ejemplo, para una estrategia de lograr mayor transparencia en las empresas públicas. Por ejemplo, es decir, una institución que quiere dar a conocer, por ejemplo, sus planes de inversión, en qué es lo que gasta, cuáles son sus proyectos, etcétera, etcétera, va a ser una buena forma para transparentar, disponibilizar sus archivos, pero no guardaditos en un local físico, sino ponerlos, por ejemplo, en un repositorio digital. Esa es la segunda consecuencia de digitalizar. Y la tercera consecuencia, nos dice la UNESCO, puede ser para preservar el original. Y esto sucede sobre todo con archivos históricos. Los documentos históricos, que normalmente pueden ser muy atractivos, por ejemplo, para hacer estudios, investigaciones por parte de investigadores, valga la redundancia, de historiadores, de sociólogos, etcétera, etcétera, tienen un problema, y es que el soporte físico suele ser frágil. Además de que a lo mejor ese soporte físico, si tiene, no sé, 100 años, puede ser muy delicado. Y entonces la manipulación constante de esta información o de este soporte, este documento en físico, puede traer como consecuencia el daño permanente a documentos que tienen intrínsecamente un valor secundario cultural, histórico, científico muy alto. Así que, con el fin de preservar el original físico, es muy buena idea es digitalizar este documento y ponerlo a disposición de esos grupos de investigadores, historiadores, etcétera, etcétera. Es la tercera consecuencia de digitalizar. ¿Sí? Ahora, vamos a contestar el por qué. Si nosotros tenemos claras las consecuencias, los efectos de la digitalización, es más fácil responder el por qué. Porque miren, muchas veces muchas instituciones nos han pedido que les ayudemos en proyectos de digitalización, y cuando les decimos por qué quieren digitalizar, muchas veces la razón tiene que ver porque todos lo hacen, porque está de moda, ¿no es cierto? Porque realmente muchas veces no saben si lo que quieren es mayor transparencia, mayor eficiencia, preservar los originales, pero quieren hacerlo porque está de moda, porque todo el mundo habla de digitalización y nosotros no podemos ser menos. Pasa mucho eso en las instituciones financieras, en las instituciones privadas, incluso me atrevería a decir en alguno que otro archivo. También podría pasar que vamos a digitalizar, no sabemos por qué, pero tenemos que hacerlo. Casi lo mismo que sucede ahora con la inteligencia artificial. No sabemos muy bien para qué sirve, pero todo el mundo está usando ChatGPT, así que vamos a hacerlo. Es mejor que nos coja esto, aunque sea utilizando sin saber por qué, a que no sepamos nada al respecto. Entonces, yo diría que lo primero es que tener un pensamiento, un criterio serio y profesional respecto al por qué, ¿no es cierto? Otras razones equivocadas para digitalizar, como les decía anteriormente, es pensar que la digitalización va a organizar los documentos de manera mágica. Y esto es relativamente cierto ahora mismo.
Otra razón equivocada también para la digitalización, sobre todo respecto a los documentos de archivo administrativo, es que van a poder eliminar todos los documentos físicos y van a ahorrarse dinero porque ya no van a tener que pagar locales de storage o de almacenamiento, y entonces el costo digamos, del almacenamiento digital es mucho más barato y se van a ahorrar dinero, ¿no es cierto? Eso sucede mucho, sobre todo en los archivos privados. Aquí hay dos errores graves. El primero es que no es cierto que se van a ahorrar necesariamente, porque la digitalización también puede resultar costosa, porque el almacenamiento digital, a pesar de que es más barato, puede tener unos costos escondidos muy importantes, sobre todo de preservación digital, que es algo que no nos damos cuenta ahora mismo porque pensamos que lo vamos a utilizar esos archivos durante los próximos 5 años, y resulta que ya tenemos archivos digitales de hace 20 o 30 años. Los procesos de migración, de actualización, etcétera, etcétera, pueden ser costosos, y esos son costos escondidos que debemos tomarlo en cuenta y que no es tan cierto que nos vamos a ahorrar. Y quizás lo más importante es pensar que de manera automática podemos desmaterializar todo tipo de documentos sin hacer una evaluación previa, sin hacer una valoración previa. Es decir, sí, efectivamente, prácticamente en todos los países existen leyes que permiten o dan el mismo valor administrativo, no histórico, administrativo, de documentos en soporte físico y documentos en soporte electrónico. Esto se llama equivalencia funcional. Las leyes que empezaron a aprobarse a partir del año de 1999 respecto a comercio electrónico, sobre todo, incorporan un principio muy importante que es el de equivalencia funcional. Y la equivalencia funcional tiene que ver con eso, dar un valor probatorio a los documentos electrónicos, igual que fueran documentos físicos o impresos, ¿verdad? Claro, con este principio muchas personas dicen, entonces yo puedo escanear y no importa si elimino el documento físico original. Se puede hacer esto, pero es muy importante que no vayamos a cometer errores respecto a qué. Que es clave que la digitalización no sea cualquier digitalización, sino que sea digitalización certificada. De otro modo, la copia electrónica o la copia digital, producto de la digitalización, no va a tener el mismo valor probatorio y legal que el original físico. Entonces, los procesos de desmaterialización, también conocidos como de digitalización certificada, tienen que ser muy cuidadosos, porque podría también pasar que algunos documentos, más allá de ya no tener valor administrativo, puedan tener valores secundarios, históricos, científicos o culturales. Nuevamente, es necesario, por tanto, un proceso de valoración. Habíamos empezado hablando de la valoración y es algo que se va a mantener permanentemente. Entonces, bueno, tenemos más o menos claro de qué es digitalizar. Pero ya hemos dicho que vamos a hablar de otros dos temas que son importantes. El otro tema es el de, bueno, que vamos a digitalizar, documentos. ¿Y qué tipos de documentos podemos digitalizar? Bueno, vamos a empezar diciendo que cuando hablamos de documentos nos vamos a referir sobre todo a los documentos de archivo, ¿no es cierto? Y los documentos de archivo podríamos resumir de acuerdo a algunas investigaciones que hemos dicho. No quiero repetir lo que dice la norma ISO 15489, pero los documentos de archivo son aquellos que tienen el mérito de ser archivados, digamos, ¿cierto? Que cumplen esas condiciones, que son evidencia de un proceso, de un trámite, etcétera, etcétera. Las funciones, que dan cuenta de las funciones de una institución o de una persona también. Estos documentos, cuando se agrupan o cuando realmente son de archivo, por tanto, conforman un archivo, lo que entendemos es que un archivo es una estructura organizada, que tiene clasificaciones, que tiene unas reglas, unos principios archivísticos, ¿no es cierto? Principios de procedencia, principios de orden natural, principios, por ejemplo, de equivalencia funcional, y varios principios que hacen de esta técnica de la archivística fundamentales para saber cuándo tenemos un archivo y no tenemos una montaña de documentos. Tener una montaña de documentos no es tener un archivo. Entonces, se pueden evidentemente digitalizar documentos de archivo, por lo tanto, podemos digitalizar archivos, podemos también digitalizar fondos bibliográficos, ¿no es cierto? Quiere decir, libros, se puede transformar bibliotecas físicas en bibliotecas digitales. Quizás con una aclaración. Normalmente en los archivos no existe un conflicto respecto a algo que es muy importante, y es la propiedad intelectual. ¿Por qué? Normalmente estos documentos tienen que ver con documentos que recibimos o generamos una misma institución, es decir, que le pertenecen a esta institución. Así que la valoración previa de la propiedad intelectual no suele ser un conflicto mayor.
No obstante, cuando en un fondo bibliográfico, en una biblioteca, en un centro de información, donde tenemos libros o recursos bibliográficos, estos documentos, aunque nosotros hayamos comprado el soporte y el acceso a ese soporte, no tenemos derecho para reproducir copias de esos libros. Por tanto, cuando nosotros estamos digitalizando, de alguna manera lo que hacemos es sacar una copia digital, ¿sí? Reproducir una copia digital. Y normalmente la mayoría de libros, por no decir casi todos, tienen prohibido expresamente reproducir el contenido de esos libros utilizando cualquier mecanismo. Y suelen decir, se prohíbe la reproducción total y parcial del contenido de esta obra por cualquier medio mecánico, electrónico y lo que quieran, ¿cierto? Entonces, es muy importante que cuando emprendamos proyectos de digitalización de bibliotecas, tengamos muy claro qué podemos y qué no podemos digitalizar. Ya no tanto por temas de factibilidad técnica, ¿no es cierto?, que también es otro aspecto que es clave, sino por temas de factibilidad legal, es decir, legalmente estamos prohibidos de digitalizar. Y aquí voy a entrar en un tema que es bien interesante y es la factibilidad de la digitalización de algunos documentos. Para terminar esta listita, decía, también se pueden digitalizar esculturas, claro que sí, y hoy más que nunca se han facilitado, o mejor dicho, se han popularizado una serie de cámaras fotográficas que, por ejemplo, facilitan la digitalización de esculturas en general, de volumetría, es decir, de volúmenes, que antes uno puede decir, bueno, ¿y eso se puede digitalizar? Claro que sí. Y ahora podemos entrar, por ejemplo, a museos virtuales que están digitalizados, ya no estamos ir a un museo muy conocido que puede ser, no sé, que esté en París o esté en algún otro país, porque no nos podemos desplazar físicamente, sino que gracias a que sus obras de arte, sus esculturas, están digitalizadas, podemos acceder a ese contenido artístico, cultural, muy importante. Les decía anteriormente entonces que cuando hablamos de documentos es muy importante aclarar que existe una cosa que se llama la factibilidad de digitalizar los documentos. ¿Qué se refiere con la factibilidad? La factibilidad tiene que ver con la posibilidad cierta de hacerlo sin tener ciertas restricciones. Las restricciones se refieren a las limitaciones que podemos tener para emprender alguna tarea. En este caso puede haber restricciones de varios tipos. Ya había empezado diciendo que, por ejemplo, las restricciones de tipo legal pueden ser muy importantes cuando expresamente una obra, un documento diga que no se puede reproducir. Casi nos está diciendo prohibido digitalizar. Entonces, evidentemente, para no caer en un delito, para que no podamos ser, a lo mejor ser sancionados, he visto varios casos de estos en donde bibliotecas han sido sancionadas porque el autor, digamos, se ha visto perjudicado respecto a la reproducción o al mal uso de la propiedad, digamos así, patrimonial que tiene sobre una obra intelectual, y entonces puede eso conllevar problemas legales. Hay también factibilidad técnica. La factibilidad de digitalización de documentos técnica tiene que ver con técnicamente saber si podemos o no digitalizar. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que nuestra colección de archivos incluyen, vamos a suponer, planos que son muy grandes y nosotros no disponemos de un escáner o una cámara de fotos que pueda capturar una dimensión tan grande. Entonces hay una factibilidad técnica, una restricción técnica que no podemos cumplir. Existen factibilidades también económicas, desde luego, cuando no tenemos los recursos, cuando a lo mejor tenemos 1.000.000 de documentos que digitalizar y es un proyecto que va a costar mucho y nosotros no disponemos del presupuesto. También hay restricciones o hay que evaluar la factibilidad humana, es decir, si contamos con las personas que tengan el conocimiento adecuado para emprender un proyecto de digitalización. Y evidentemente quizás la más importante es la factibilidad política. Y cuando hablo de política no me refiero a los partidos políticos, sino al poder de decisión. Siempre debemos empezar con un proyecto de digitalización evaluando la factibilidad política. Y la factibilidad política significa que nosotros, que estamos convencidos de que la digitalización es buena, podamos convencer a quien toma las decisiones. Ejemplo, si nosotros trabajamos en un archivo, tenemos a lo mejor que convencerle al gerente general, al presidente, al director, al ministro, al secretario, quien esté en la cúspide de la pirámide, que es a lo mejor el que aprueba el presupuesto, es el que aprueba la capacitación, es el que aprueba en general los planes de gestión. Tenemos que convencerle que la idea de digitalizar el archivo histórico, por ejemplo, para mantener a salvo los originales, es una buena inversión. Y escogido la palabra de manera consciente, la palabra inversión y no gasto, porque tenemos que esforzarnos por demostrar que la digitalización es una inversión y no un gasto. Esto es relativamente fácil
en empresas privadas. Les voy a poner un ejemplo que hemos tenido en empresas como bancos, instituciones financieras. ¿Por qué? Cuando digitalizamos estos procesos, por ejemplo, que las personas en un banco ya no tienen que acercarse al banco para hacer un reclamo, para abrir una libreta, para pedir un crédito y lo hacen todo a través del internet, a través de formularios, a través de firmas electrónicas, las empresas se han dado cuenta que eso significa que la gente va menos a los locales físicos. Los locales físicos pueden ser más pequeños, pagan menos arriendo, incluso cierran algunas sucursales, eso significa ahorros, y además que logran captar más cantidad de clientes porque ahora llegan a través de los medios electrónicos. Entonces, si nosotros invertimos, vamos a suponer, $1 digitalizando y ganamos $5 en nuevos clientes, evidentemente no es un gasto, es una inversión. Ahora, de pronto ustedes me dirán, pero claro, yo soy parte de un archivo histórico o yo trabajo en la función pública donde nosotros no cobramos, nosotros no ganamos clientes, a nosotros no nos pagan por digitalizar. O qué ganamos nosotros digitalizando. Y claro, ahí lo que hay que hacer es aplicar una metodología de evaluación de los beneficios sociales, ¿no es cierto? Por ejemplo, respecto a instituciones públicas, si lo que buscamos es la transparencia, lo que podríamos medir justamente es el índice el índice de percepción de transparencia consultando a los usuarios, ¿no es cierto? Antes, ¿qué sabían de nuestra institución? Y a lo mejor solamente el 10% conocía qué es lo que hacía, cuánto es lo que gastábamos, cuál es el presupuesto, etcétera, etcétera. Y después de que digitalizamos y pusimos todo el archivo digital en el sitio web, a lo mejor subió el índice de 10% a 80%. Eso es una ganancia, eso se puede de alguna manera contabilizar y se hace una adición respecto a lo que se ha invertido en la digitalización y eso puede ser muy bueno. Respecto a un archivo histórico, lo mismo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ganamos preservando, por ejemplo? ¿Qué es lo que ganamos democratizando el conocimiento una vez que preservemos nuestros archivos, nuestros libros históricos y los disponibilicemos a la comunidad? Eso es lo que se llama entonces encontrar cuál es el retorno sobre la inversión y eso va a ser muy importante para convencer a nuestros directivos de que la digitalización es una buena idea. Esto se llama entonces factibilidad política. Muy bien, entonces ya hemos hablado de lo que podemos digitalizar. Ahora hablemos un poquito de los estándares. Habíamos dicho que mismo es esto de digitalización, qué es esto, qué tipos de documentos podemos digitalizar, pero habíamos empezado diciendo que esta charla se va a referir a la digitalización de documentos estandarizados y por otro lado a la digitalización estandarizada de documentos. Entonces, vamos a hablar de los dos aspectos. ¿Qué es una digitalización estandarizada? ¿No es cierto? ¿Y en qué consiste? ¿Y qué son documentos estandarizados que se pueden digitalizar? Cuando hablamos de la digitalización estandarizada tiene que ver con procesos estandarizados, especificaciones técnicas estandarizadas y personas no estandarizadas, sino personas que tengan conocimientos estandarizados. ¿Qué significa esto de estándar? Estándar significa una norma, significa una regla que se repite siempre, que se cumple siempre. Es decir, aunque todo el mundo sabe que la creatividad es muy buena, la estandarización justamente lo que no quiere es tener mucha creatividad. Es decir, que en momentos determinados no seamos muy creativos, sino que sigamos estándares. Ustedes me pueden decir, pero eso es malo. No, depende. Les voy a poner un ejemplo. Cuando uno está en el área contable, la contabilidad tiene reglas estandarizadas, muy claras. Uno no puede ser muy creativo en el ámbito contable, sino, ahora se me ocurre que este gasto le voy a poner en esta cuenta. No, no. Un tipo de gasto, un tipo de ingreso siempre tiene que estar en una cuenta. Y por eso existe lo que se llama el libro mayor en contabilidad. Y siempre que tenemos un gasto, ¿no es cierto? Siempre tiene que haber tiene que haber, ¿no es cierto?, un debe y un haber. Sí, tiene que haber una cuenta de donde sale el ingreso y una de donde se pague el ingreso, de donde ingresa y de donde se paga. Esas son reglas y estándares contables fundamentales. No podemos ser creativos en ese aspecto. Lo mismo en el ámbito de la archivística y en este caso en el ámbito de la digitalización y los estándares, no podemos ser muy creativos y decir, vamos a suponer, ahora se me ocurre a mí que vamos a digitalizar a 300 dpi, pensando en algunas especificaciones tecnológicas. Y mañana, como como amaneció el clima un poco triste, voy a digitalizar a menos resolución y solamente a blanco y negro. Ahora que hizo soleado el clima, voy a digitalizar a colores. No, no es así. No. Sí, definir especificaciones y estándares significa que vamos a seguirlo siempre los mismos procesos y siempre utilizando las mismas especificaciones. No estoy queriendo decir esto que las especificaciones sean únicas. No, no, no.
Porque las especificaciones técnicas se deben adecuar según el tipo de documentos. Solamente para hacer un paréntesis aquí, respecto a especificaciones técnicas, cuando tenemos un archivo administrativo y cuando tenemos un archivo histórico, las especificaciones técnicas de resolución, de profundidad, de color, de formato, no pueden ser las mismas. ¿Por qué? Porque las razones por las que estamos digitalizando son diferentes. La una es para lograr mayor difusión y por tanto el tamaño de los archivos debe ser pequeño. En cambio, la otra razón en el archivo histórico, la razón principal es preservar el original y a lo mejor la idea no es que sea pequeño el archivo, sino que sea lo más fiel la copia digital a su original físico. Entonces, como son dos criterios diferentes, puede ser que tenga dos tipos de especificaciones técnicas para diferentes tipos de documentos. Lo que sí no está muy bueno es que cada vez que cojo un documento, yo cambie, ¿no es cierto?, y no tenga estándares técnicos de digitalización. A eso se refiere la digitalización estandarizada de documentos. Y también es muy importante entonces que las personas tengan conocimientos estandarizados, es decir, que entiendan este idioma que estamos hablando, que entiendan qué es la resolución, qué es la profundidad, qué significa digitalizar a 24 bits, qué significa digitalizar a 8 bits, etcétera, etcétera. Eso es muy importante porque entonces vamos a hablar el mismo idioma y se puede mantener siempre el estándar, siempre se puede cumplir las mismas acciones. Y luego, el otro tema que también vamos a comentar brevemente es, ¿se pueden crear documentos estandarizados? Sí, y ojalá que se pueda esto popularizar, es decir, documentos que tengan estructura, documentos estructurados. Es una buena idea tener documentos estructurados, no siempre es tan fácil. ¿Y por qué tienen una ventaja? Porque cuando tenemos documentos estandarizados físicos, la extracción de la información a través de un escáner, a través de un proceso de digitalización, puede ser automática y la creación de bases de datos a partir de documentos estructurados es mucho más fácil. Entonces, por los dos lados, es muy importante mantener estándares. Uno, a través de procesos estandarizados y segundo, a través, primero, de que los documentos estén estandarizados. Profundicemos un poquito más para que ustedes entiendan qué es esto, por ejemplo, de procesos estándares de digitalización. Los procesos estándares de digitalización, desde nuestro punto de vista, esto no hay una literatura muy desarrollada al respecto, siempre hay como unos criterios y unas directrices generales. Al final me voy a referir a una norma que es relativamente conocida, que es una norma ISO, una norma internacional que habla justamente sobre la digitalización de los documentos. Pero la norma ISO que me voy a referir, que es la ISO 13028, no es un estándar. No es algo que nos dice lo que debemos hacer. Es un conjunto de directrices, es decir, son sugerencias, son buenas ideas, son buenas prácticas que podemos incorporar, pero nosotros con nuestro pensamiento crítico podemos decidir cumplirlas o no cumplirlas, ¿sí? Entonces, ya vamos a hablar un poquito de la norma 13028 al finalizar esta charla, para solamente aclarar algunos criterios. Procesos estándares. Desde nuestro punto de vista, son 5 los procesos que deberían estandarizarse. ¿Qué significa estandarizarse? Que siempre los tenemos que hacer, ¿sí? Eso significa estandarizar, que no podemos obviarnos y decir, no, ahora no vamos a utilizar este paso. La próxima vez ya no vamos a utilizar, nos vamos a obviar 2 o 3 pasos. No, la idea del proceso estandarizado es que siempre se lo haga y siempre de la misma manera. ¿Cuáles son estos procesos? El primero es el de adecuación, es decir, el documento físico tiene que ser adecuado. ¿En base a qué? A que esté limpio, a que sus planos, es decir, los doblados estén corregidos, a que no hayan rotos. ¿Por qué no se puede obviar este paso? Porque si el documento está sucio, si el documento está doblado, si el documento está roto, el físico, la copia electrónica va a tener problemas, o va a tener problemas de integridad, es decir, que su contenido no va a ser completo, va a tener problemas de que no se va a entender su contenido, o incluso podría haber problemas en que el original se dañe. Vamos a suponer que si tenemos un documento roto y le pasamos por un escáner de tracción automática, a lo mejor se va a romper el original. Así que es muy importante que este paso no se evite y empecemos siempre por este proceso estandarizado de adecuación del original. El segundo paso es inevitable, ¿cierto? Es el escaneo, es decir, utilizar una cámara fotográfica o utilizar un escáner, aplastar en un botón y escanear. Eso no hay cómo evitarse porque diríamos que es la parte medular de la digitalización. Y es por eso que no es lo mismo digitalizar que escanear. Escanear es utilizar un escáner. Digitalizar es coordinar o armonizar una serie de procesos. Estos 5 procesos que les muestro aquí.
Ahora, el escaneo tampoco es tan fácil como aplastar un botón y esperar a que se saque la copia digital. Sí hay que aplastar el botón, pero es muy importante primero saber seleccionar el equipo adecuado. Es importante definir las especificaciones técnicas que les mencionaba hace un ratito respecto a resolución, profundidad, formato, compresión, etcétera, etcétera. Ahí podríamos en algún otro momento largamente tratar qué tipo de formatos, qué resoluciones, dependiendo del original, si son archivos históricos, si son archivos administrativos, etcétera, etcétera. Pero eso ya es un estándar que nosotros debemos como institución definir. Ni siquiera se puede definir un estándar a nivel nacional, ni a nivel, por ejemplo, de archivos. Todos los archivos históricos deberían digitalizar esta resolución. No se puede hacer eso. La misma norma sugiere que este estándar sea seleccionado por la institución y depende de qué, del tipo de originales que tengamos. Así que hay que hacer una evaluación de los originales y saber cuál es la mejor resolución a la que podemos obtener el mejor resultado. El tercer paso estandarizado es el de la identificación. Es algo que también muchos piensan que se pueden obviar y les recomiendo fehacientemente que no lo hagan. ¿En qué consiste la identificación? Significa esos documentos que ya pasaron del mundo físico y ahora están en el mundo electrónico, tienen que ser identificados a través de procesos de indización, a través de nomenclatura estandarizada. Nomenclatura se refiere al nombre de los archivos y a la incorporación de metadatos, es decir, poder aplicar un esquema de metadatos adecuado. Respecto a los temas metadatos, es un tema realmente muy apasionante y es un tema muy, muy amplio que evidentemente no voy a tomar ahora, pero ya hay que incorporar un sistema de metadatos en los documentos digitales, porque la única o la mejor manera de que los documentos digitales sean encontrables en el mundo digital es utilizando metadatos. Y lo mejor es incorporarlos dentro del mismo proceso de digitalización. El cuarto paso sugerido es el de la optimización. Y esto es muy importante valorarlo porque lo agrega funcionalidades al documento electrónico. Es como ponerle esteroides al documento y lo hacen más potente. ¿Por qué? Primero, porque se puede comprimir, entonces se hace más pequeñito. Cuando se hace más pequeñito es más fácil, por ejemplo, almacenar. Pues se puede almacenar más documentos en el mismo repositorio. Podemos aplicar OCR. OCR es del reconocimiento óptico de caracteres y hace que el documento sea encontrable, sea más fácil de ubicar. O podemos editarlo si es necesario, por ejemplo, corregir. Aquí una sola aclaración. En digitalización de documentos administrativos no se sugiere editar porque el valor de la información es fundamental y podríamos afectar su integridad o su autenticidad. Entonces, en archivos, es decir, grupos de documentos administrativos, no editar. En fondos, por ejemplo, bibliográficos sí se puede editar porque no estamos atentando contra ninguna autenticidad. Podríamos editar, por ejemplo, si es que hay una mancha, si es que hay una raya, si hay, etcétera, etcétera, sí se puede editar. Es decir, sí se recomienda. Y finalmente, un paso último que debe ser estandarizado es el de la usabilidad. Y la usabilidad tiene que ver con grabar estos documentos electrónicos en el formato adecuado, con el peso adecuado, para que aseguren la accesibilidad a estos documentos y que sean ubicados, por ejemplo, en un repositorio digital para asegurar su disponibilidad. De nada me sirve tener digitalizados nuestros documentos, nuestros libros y tenerlos guardados en un CD en el cajón. No sirve de nada. Lo importante es que esos objetos digitalizados puedan, sea para las razones que tengamos, para ser más eficientes, para generar más transparencia, para incorporar nuevas funcionalidades, para proteger el original, sea cualquiera de esas razones, lo importante es proveer de características de usabilidad al documento electrónico. Eso respecto a los procesos estándares. Ahora hablemos un poquito qué pasa con los documentos estandarizados, que era como la otra cara de la moneda. Es decir, les había dicho, se pueden tener digitalización estandarizada de documentos, que es tener procesos estandarizados, y también se podría tener digitalización de documentos estandarizados. ¿Qué son los documentos estandarizados? Los documentos estandarizados son aquellos que tienen ya dentro de sí tres aspectos muy importantes. El primero, estructura. Es decir, la organización de la información es estandarizada, es la misma, guarda siempre una organización similar, tiene una lógica y los documentos estandarizados suelen ser más fácil de ubicar, de leer, de entender, de almacenar. Tienen una lógica, tienen una jerarquía. ¿Qué significa una jerarquía? Que dentro de la estructura del documento, sean lo que fuera, sea un informe, sea un acta, sea incluso una factura, haya jerarquía, haya encabezados, haya subtítulos, haya identificación que nos permita identificar con claridad las partes de ese documento.
Lo segundo que debe tener un documento estandarizado es un formato específico, y en este caso un formato estandarizado. ¿Qué significa? Que la disposición de los elementos, el tamaño de la página, en este caso física, ¿no es cierto? El tamaño, si es A4, si es A3, si es A2, la distribución de la información, los márgenes, las columnas, sean estandarizadas, y eso facilita muchísimo la digitalización. ¿Por qué? Porque si tenemos y producimos documentos que no son estandarizados, entonces a veces imprimimos en un papel pequeñito, luego en uno más grande, luego uno horizontal, luego uno vertical, luego ponemos unos márgenes más anchos o les dejamos sin márgenes. Eso va a dificultar el momento que tengamos que seleccionar el escáner, por ejemplo. Vamos a suponer que en una serie documental tenemos una serie de informes, todos están hechos en tamaño A4, y de pronto a alguien se le ocurrió hacer el informe en tamaño A3, que es más grande. Entonces, nosotros estamos digitalizando y tenemos que cambiar de escáner, tenemos que cambiar de especificaciones, y eso sería un problema. Eso es muy importante, entonces el formato estandarizado. Y finalmente también es importante que definamos elementos estandarizados dentro de nuestros documentos para saber si van a tener texto, tablas, ilustraciones o imágenes. Y si también va a contener multimedia, uno me dirá, pero ¿cómo en un documento físico puede contener multimedia? Evidentemente en papel no, pero un documento físico podría tener adjunto, por ejemplo, un CD o un medio óptico en donde se almacene un audio o un video. Pasa mucho, he visto muchas series documentales, por ejemplo, de actas de directorio, de actas de asambleas, donde está el acta de la reunión y está adjunto un CD, un DVD donde está la grabación. Eso, ¿cómo digitalizamos o cómo lo traspasamos? Si es en un CD ya está digitalizado, pero tenemos que migrarlo a otro soporte, pero puede ser que tengamos a lo mejor cassettes de cinta, y en ese caso sí tenemos que digitalizar el multimedia, ¿no es cierto? El audio, el video, lo que fuera. Entonces, tomemos en cuenta que en los documentos, en general físicos, podemos también encontrarnos con estos casos. Es una buena idea tener que sean estandarizados porque esto facilita el proceso de la digitalización y ahorra muchísimo tiempo. Esto dicho de manera muy breve. Quería tomarme los últimos minutitos que nos quedan para aclarar algo que puede ser muy importante. Miren, en el mundo de los estándares, las normas ISO son muy reconocidas. ISO es la Organización Internacional de Estandarización. Todos los países tienen una agencia de estandarización. ¿Qué hace esta Agencia Nacional de Estandarización? Eso, generar normas de estandarización. ¿Para qué? Para que cuando se hace, por ejemplo, no sé, un aceite, para cuando se fabrica una mesa, para cuando se hace un documento, esos objetos estén estandarizados. Así que hay normas de estandarización, muchísimas normas de estandarización. Y las normas de estandarización lo que hacen es decir cómo deben hacerse las cosas. Sin embargo, también hay normas que no son de estandarización, son normas de sugerencia, normas técnicas que tienen que ver con directrices, con buenas prácticas. Entonces, miren, en el mundo de la gestión de los documentos y el archivo hay muchas normas ISO que son muy útiles. Voy a enumerar algunas que seguramente ustedes han oído. La primera y principal, la norma ISO 15489, que es la norma que es como madre de muchos de los conceptos que habla de los records en inglés o de los documentos de archivo. ¿Por qué me parece que es muy importante? Porque en esa norma se habla de que es un documento de archivo, habla de las 4 características que tiene que tener un documento de archivo, que son autenticidad, integridad, confiabilidad y accesibilidad, o cambiaron ahora el nombre a usabilidad. Un documento de archivo independiente del soporte tiene que ser usable. Eso dice la norma 15489. Hay normas como la 23081 que tienen que ver con los metadatos, hay la norma 22957 que habla de los sistemas informáticos electrónicos, y hay una norma que es la 13028 que están viendo ahora el número en la pantalla, que es directrices para la digitalización de documentos. Yo siempre recomiendo fehacientemente que ustedes revisen esta norma, pero que tomen en cuenta algo que quiero aclarar ahora, que habla de lo que hemos hablado el día de hoy, de digitalización y de documentos, pero no es un estándar, es unas directrices, son buenas ideas que podemos cumplir. ¿Por qué no es un estándar? Porque el estándar es aquello que necesariamente tenemos que cumplir. Es como la norma 30300, que son de los sistemas de gestión documental o los sistemas de gestión de documentos, que esa sí es una norma certificable, son unas cosas que necesariamente y obligatoriamente tenemos que cumplir si queremos certificarnos. La norma ISO 13028 no es certificable y por lo tanto no es un estándar. Así que cuando vayan a revisar ahora, si tienen tiempo, busquen o encuentren la norma 13028, tomen en cuenta que es una norma de directrices, no es un estándar. Así que solamente quería aclarar aquello.
ya que dentro de este contexto hemos hablado de eso, de documentos, de digitalización y de estándares, y a lo mejor muchos, a lo mejor me estoy adelantando alguna inquietud, van a pensar que esta norma es un estándar y no lo es. Es muy interesante porque habla de metadatos, habla de la nomenclatura, habla de varios temas al respecto. Y eso creo que es todo. Muchas gracias. Les quiero agradecer a todos por su tiempo, por su interés. Estoy atento a cualquier pregunta que quieran hacerme. Muchas gracias, estimado Vinicio. Pues bien, como comentabas, es el momento para que nuestros asistentes abran un diálogo contigo. Hay que aprovecharte al máximo. Yo estoy segura que varias personas por aquí hemos de tener inquietudes sobre este tema tan interesante de la digitalización. Y pues los invitamos. Fabiola preguntó. Bueno, están preguntando. Sí, adelante. En el chat. Yo no. Están preguntando, Hugo, ¿qué software recomienda para para la digitalización de mapas? Es buena pregunta y no depende de un software, depende de varias cosas. Si son mapas, tenemos primero que escoger el equipo. El equipo no tiene software, es hardware. Y entonces hay escáneres de gran formato, que son una especie similares a un plotter. Un plotter es una impresión de gran formato, que también muchas veces tiene la función de escanear grandes formatos, como un plano. Si no tenemos eso, evidentemente lo que se llaman los escáneres satelitales o aéreos también son muy útiles. Y si incluso no tenemos acceso a una cámara fotográfica reflex de buena resolución, puede ser útil. ¿Qué software? Cualquier software que pueda capturar de imágenes. Es decir, dependiendo qué es lo que queramos hacer, tenemos que escoger el software. Entonces, no hay una receta mágica al respecto. Si lo que vamos a hacer, por ejemplo, es digitalización de archivos administrativos, y hemos decidido que se generen archivos PDF, cualquier software de generación de archivos PDF es útil. Nosotros utilizábamos hace poco tiempo el Adobe Acrobat, que es uno de los mejores programas. Kofax es un buen programa. Ahora mismo estamos utilizando el software PDF Element. Sin embargo, si es un archivo histórico y no vamos a crear archivos PDF, sino vamos a crear archivos rasterizados, es decir, que no tengan compresión. Por ejemplo, TIFF, deberíamos utilizar un software que genere TIFF. Podría ser, por ejemplo, Adobe Photoshop, podría ser, nosotros utilizamos uno que se llama TIFF Advanced Editor, que es un editor avanzado de TIFF, si es que esa es la decisión. Entonces, lo último que tienen que escoger es el software y el hardware. Primero tienen que saber exactamente qué van a digitalizar, cuáles son los estándares de digitalización y luego sí ir al mercado, ir al mundo y ver qué tipo de software, de equipos existen y así escoger. Pero muy buena la pregunta. Bien, también están preguntando, ¿a mayor estandarización, mayor validez? No. La estandarización no es para que tenga mayor validez algo, sino para un poco facilitarnos la vida. La estandarización, no sé quién lo dijo, iba a decir Einstein, pero a Einstein le achacan todos los dichos, seguramente no fue Einstein, aunque él trabajó en oficina de patentes, pero no dijo esto. La estandarización sirve para vivir civilizadamente. La estandarización sirve para hacer los procesos de la misma manera. Entonces, ¿qué nos ahorra? Nos ahorra tiempo, nos genera eficiencia la estandarización, pero no es que tenga menor validez. Se pueden generar documentos digitalizados muy válidos de manera desestandarizada, pero nos va a generar mucho tiempo, reprocesos, seguramente se va a gastar más presupuesto, etcétera, etcétera. Bien, también piden, por favor, que repitas las normas ISO. A ver, hay muchas normas ISO de la gestión de electrónica, perdón, de la gestión de documentos. Yo conté la otra vez como 30, yo no me sé de memoria porque no utilizo todos, pero a ver, de las que me acuerdo, de las que sé y utilizo frecuentemente, la principal, la norma 15489, 15.489, yo diría que es como la norma madre, que si ustedes son profesionales de la archivística, tienen que leer esa norma. Advertencia, leer una norma ISO no es nada, digamos, no es nada
fácil de leer, no es nada divertido, es bastante difícil, a pesar de que las normas son cortas, ¿no? Tienen 20, 30 páginas, no es algo de relajación, es un documento técnico. Muchas veces a mí me pasa frecuentemente que leo un párrafo y no entiendo. Después de leer 3 veces sigo sin entender y tengo que primero referirme a otra norma para entender. Pasa mucho también que hay referencias entre normas, entonces cuando la norma 15489 habla de metadatos, dice, debe leer la norma 23081. Entonces, para entender una norma, uno luego tiene que leer 4 normas más y entonces termina siendo a veces una lectura un poco difícil, un poco árida, pero es muy, muy útil, así que recomiendo que puedan leer. Otra norma, ya les he dicho, la de los metadatos, tiene 3 partes, esta sí es un poquito más larga, es la norma 23081. Por ejemplo, hay la norma, la 18492, que tiene que ver con la preservación digital. Hay la norma que les decía, la 22957, que habla de las características funcionales que tiene que tener un sistema informático de gestión de documentos. Esta compite, bueno, más que compite, se complementa mucho con la que se llama la norma MOREC, que es la de justamente sistemas informáticos de gestión documental, y la norma que les decía al final, la 30300, que la norma 30300 es similar, o mejor dicho, es parte de la familia de las 9001. Ustedes se acuerdan o han oído que hay una norma ISO 9001 que es para la gestión de calidad. Hay una norma que es la norma ISO 14001 que es para la gestión medioambiental. Hay una norma 37000 ahora que es para la gestión de, mejor dicho, contra la anticorrupción y antisoborno. De igual manera, una norma que es de calidad de la gestión documental es la norma ISO 30301 con todas sus demás normas. Y así hay muchas normas. Sí, podríamos hacer casi otro conversador solo hablando de las normas, para qué sirven, qué tan útiles son. Hay algunas normas, si están saliendo, de hecho, por ejemplo, me parece que es la norma 42000, ISO 42000 es la norma de la inteligencia artificial, y así, cada día seguirán saliendo más normas. Bueno, aquí un paréntesis, estimado Hugo, te voy a tomar la palabra para una futura charla contigo sobre el tema de las normas. Me parece muy idóneo lo que acabas de comentar. También están preguntando ¿cuál es el proceso para una digitalización certificada o cómo se certifica un archivo digital? Es una excelente pregunta y otra vez podría ser todo un tema muy amplio, pero en resumen, ¿qué es la certificación? La certificación es que alguien que tenga autoridad para certificar, y entonces ahí nos podríamos meter más que en el mundo técnico, en el mundo legal, ¿quién tiene autoridad para certificar algo? Y entonces, dependiendo del país, por ejemplo, aquí en el Ecuador, todos los funcionarios públicos que tengan delegación de la autoridad pueden dar fe, y son los llamados fedatarios administrativos. Hay una figura que es conocida a nivel mundial que son los escribanos o notarios. Los notarios públicos, su función es dar fe de actos y documentos. Dentro de dar fe significa que justamente lo que hacen es decir que ellos constatan y dan fe, ¿no es cierto? Ponen su prestigio en juego de que esta copia, puede ser una copia física, pero en este caso sería una copia electrónica, es fiel copia, o es exactamente, corresponde fehaciente, fidedignamente al original físico. Y tiene que firmarlo. Aquí la clave entonces de la copia de la digitalización certificada es la firma. ¿De quién? De alguien que tenga autoridad. Ahora, ustedes me dirán, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si la copia es física y el original es físico, es una certificación física. ¿Qué se hace? ¿Qué hace un notario o qué hace un fedatario? Se saca una copia, él pone un sello de tinta y dice, esta copia es fiel, es igual fiel copia que el original y firma, ¿no es cierto? Da una razón de certificación y firma. En todas las leyes latinas, las copias certificadas tienen igual valor que una copia original. Luego, incluso la copia certificada de la copia certificada también tiene valor original. Es lo que en algunos países se llama compulsa, ¿sí? Entonces, la compulsa es igual que una copia certificada, cuyo original es una copia certificada. Ahora, nos vamos al caso de la digitalización. La copia que estoy sacando no es física, es digital. Y entonces la pregunta sería, ¿tengo que poner una razón de certificación? Claro que sí. Y la segunda pregunta sería, ¿y cómo firmo? Como en el documento electrónico no se puede firmar con un esferográfico, ¿no es cierto?, con una pluma, ¿con qué tengo que firmar? La única posibilidad es que tenga que firmar con una firma electrónica, ¿sí? Entonces, el concepto muy importante aquí es que toda digitalización certificada incorpora en los archivos digitalizados firmas electrónicas válidas.
Se puede poner cualquier firma, pero si no es válida no sirve. Entonces, las copias certificadas, la digitalización certificada suele o puede costar, puede ser más cara, ¿no es cierto? La desmaterialización puede costar justamente porque incorpora un tercero que da fe de que la copia es original y que el valor de la copia es exactamente al del original. Y podría potencialmente, no digo obligatoriamente, eliminarse el original físico. Insisto, no vayan a pensar que estoy diciendo que escaneen, certifiquen y eliminen los originales. No, porque se debe iniciar un proceso de valoración. En el caso de que esos documentos no contengan ningún valor primario administrativo, hay que pasar a evaluar los valores secundarios que puedan incorporar. ¿Sí? Y en ese caso se prohíbe legalmente, están prohibidos en algunos casos, que aun cuando esté desmaterializado ese documento, no se pueda eliminar el original. ¿Sí? En esos casos hay que estar muy atentos. Muchas gracias, Hugo. También preguntan, cuando se digitaliza un expediente y obtenemos un archivo PDF, ¿en qué formato podríamos comprimirlo para que no ocupe mucho espacio y almacenarlo en el servidor? Buena pregunta. Ya cuando hablamos de PDF estamos hablando de un formato, ¿no es cierto? Y además es un formato muy utilizado porque además ya incluye compresión. Hay formatos de compresión. ¿Qué hace? Les voy a explicar rápidamente qué hace PDF. Realmente el formato PDF es como un metaformato, porque realmente es como una especie de un portafolio donde se almacenan varias cosas. Si el archivo PDF encuentra, por ejemplo, imágenes, lo que hace es utilizar un formato de compresión que es el JPG, que es muy conocido y utilizado por nosotros, y lo que hace es reducir la calidad. Hay un problema con la compresión y que en el caso del JPG es un tipo de compresión que se llama compresión con pérdida. Y la compresión con pérdida significa que perdemos calidad en la imagen. En algunos casos es imperceptible y es muy útil que sea más pequeño el documento. En algunos casos es imperdonable. En el caso de un documento administrativo no hay problema si bajamos la resolución y comprimimos. En el caso de un archivo histórico no deberíamos permitirnos comprimir porque justamente perdemos calidad y perdemos la exactitud del documento. Así que en el mismo PDF, la mayoría de programas que generan archivos PDF, hay la opción de comprimir. Internamente, ¿cuál es el algoritmo que utiliza de compresión? Suele ser el JPG. O el zip también, para el caso de los textos. Considero que la siguiente pregunta se relaciona con lo que acabas de contestar. Están preguntando, ¿qué resolución recomiendas para la digitalización de documentos históricos y cuál sería el formato ideal para su almacenamiento y difusión a través de la red? Muy buena pregunta, pero es una pregunta con trampita. ¿Por qué? Porque siempre me preguntan lo mismo y acabo de decirles que no hay una receta mágica de resolución. Es más, si ustedes revisan, y les invito a que revisen la norma 30028, la norma no dice a qué resolución hay que digitalizar. Dice una sola cosa que es muy importante. La digitalización y la resolución escogida tiene que ser la suficiente para que el contenido del documento sea recuperable, en caso de que haya texto que sea legible, que se pueda leer. Les pongo un caso. Si tenemos unos originales con el texto claro, de buena calidad, ¿no es cierto? Pueden ser incluso históricos de hace muchos años, pero de muy buena calidad. Si escaneamos, les voy a decir parecería una cosa ridícula, pero si escaneamos a 150 dpi, que podríamos decir que es la resolución más baja, y el original es exacto, es perfecto. 150 dpi está perfecto. Ustedes me dirán, no, pero si es histórico, debería ser mínimo a 600 dpi, pero depende del caso. Ahora, si realmente lo que vemos es que hay archivos históricos donde los detalles, la filigrana, el tipo de papel, el tipo de letra es muy pequeñito y necesitamos no solo de 300, sino de 600 o incluso de 1200 dpi, a esa resolución tenemos que escanear. Entonces, digamos, mi responsabilidad profesional me prohíbe decirles o darles una cifra, pero claro, lo que sí les puedo decir es que normalmente los archivos históricos se digitalizan a mayor resolución que los archivos administrativos por esta razón de preservar mayor fidelidad del original. Pero no se puede decir una cifra. Es más, ustedes mismos se van a dar cuenta que a lo mejor hay series documentales que tienen que digitalizar a 600 dpi y hay otras series de tipos documentales que tienen que digitalizar a 1200. Por ejemplo, documentos históricos de 1800 a 1950 a 600 dpi. Fotografías en blanco y negro de 1950 a 1960 a 1200. Textos republicanos del año 1948 a 1970 a 300 dpi. Entonces, ustedes pueden tener un estándar técnico en función de sus colecciones, de sus series documentales. Y eso nadie más los puede ocupar. Si esas, no porque sea prohibido, porque no les va a servir.
porque si ustedes traspasan esos mismos estándares, a lo mejor la otra persona escanea 300 dpi y resulta que no se ve nada, porque los detalles son muy pequeños. Y va a decir, no, pero usted me dijo que sus estándares le funcionaban, pero para mi colección, para mis series documentales. Y cerramos con esta pregunta. Dice, ¿qué ocurre con la vigencia tecnológica de los dispositivos en este proceso de digitalización? Eso es muy grave y no tiene que ver solamente con la digitalización, tiene que ver en general con el mundo digital y es algo que es muy importante y es que la obsolescencia tecnológica evoluciona o se genera rápidamente. Es decir, la velocidad con lo que los documentos, no los documentos, los soportes electrónicos empiezan a hacerse obsoletos es muy acelerada y es algo que tenemos que tomar en cuenta y hace parte de algo que es clave que debemos que pensar y es la preservación digital. Es fundamental que todas las instituciones que manejan documentos electrónicos y que digitalicen tengan, desarrollen, mantengan y cumplan una política y una estrategia de preservación de documentos digitales. ¿Qué significa? Que van a determinar en qué formatos vamos a guardar, en qué soportes vamos a guardar, cómo vamos a hacer los procesos de migración, los procesos de cambio de soporte, los procesos de emulación, los procesos de virtualización, lo que queramos hacer para mantener. ¿Qué es lo que busca la preservación digital? Que aquellos documentos que hemos digitalizado ahora estén accesibles en 10 años. Ni siquiera en 10 años, en 5 años. Y ojalá en 2 años. Muy bien, estimado Hugo. Yo no solamente cerraría tu excelente participación y que motivó bastantes inquietudes. Yo me quedo con la siguiente línea, que para la digitalización, y así textual lo anoté, hay que tener un criterio serio y profesional, así lo dijiste. ¿Sí? Me quedo mucho con esto en el sentido estricto de que a lo largo de la experiencia y este transitar personal e institucional, pues nos venden la idea, y tú lo dijiste continuamente, de que por arte de magia la digitalización puede ser con la varita mágica que nos va a solucionar eh, todos los procesos así mágicamente. Y pues no, creo que nos está quedando claro, estás fortaleciendo esa idea que desde los años 90, finales del siglo XX, empezó a surgir como un proceso de moda, sí, que hoy por hoy también está la inteligencia artificial, creo que es algo comparativo. Entonces con esto me quedo, me encantó esto, tener un criterio serio y profesional y no dejarse llevar por estos momentos. Pues bien, em, voy a dar lectura a tu reconocimiento, Hugo, por tu excelente participación, en donde el Poder Judicial del Estado de Michoacán otorga el reconocimiento a Hugo Vinicio Carrión por su participación como ponente en la conferencia magistral Importancia de la digitalización de documentos estandarizada, como parte del ciclo de conferencias Perspectivas Archivísticas 2024, realizada en esta ciudad de Morelia, Michoacán, el día 24 de abril de 2024. Lo firma nuestro magistrado presidente, Jorge Reséndiz García, el presidente de la Comisión de Carrera Judicial, el consejero Javier Gil Oseguera, y el director del Instituto de la Judicatura, Emanuel Roa Ortiz. Aprovecho también para comentarle a nuestros asistentes que esta videoconferencia, igual que las anteriores, forman parte de nuestro banco de videoconferencias en YouTube del Poder Judicial de Michoacán. Pueden accesar a esta, y desde el 2021 que iniciamos, pueden reforzar estas participaciones. También es importante destacar que este año conmemoramos el bicentenario de la instalación de nuestra institución, nuestro Poder Judicial del Estado de Michoacán. Entonces también los invitamos para que estén pendientes, estén asistiendo de forma presencial, los que vivan aquí en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las diversas actividades académicos, culturales, deportivas que vamos a tener a lo largo de este año. Es importante también, por otro lado, destacar que la próxima videoconferencia programada para el miércoles 29 de mayo será impartida por Ana Paula García Flores,
quien es jefa del Departamento de Conservación del Patrimonio Documental de la Dirección del Archivo Histórico Central del Estado de Oaxaca. Ella nos va a hablar sobre la identificación de riesgos para la preservación de los archivos. Así que también los esperamos y estoy segura que este tema, igual que los demás, serán muy interesantes e importantes de aplicar en la labor cotidiana de los archivos. Para finalizar, les recuerdo que para su constancia, así deberán de ingresar al registro que ustedes han generado de forma individual y de esa misma forma van a poder obtenerla. No se les envía de parte de la institución, sino ustedes la bajan. Nuevamente, Hugo, te agradezco enormemente. Deseo que pronto tengamos otro punto común de encuentro. Ojalá si vienes a México tengamos comunicación y que podamos escucharte, así como has estado compartiendo en esta ocasión tus conocimientos. Nada, muchas gracias a ustedes por la invitación. Les agradezco a todos los asistentes que nos hayan acompañado. Por aquí anoté que se conectaron de la Universidad Indoamericana, Ciudad Ambato, Ecuador. Muchísimas gracias a todas y todos. Que tengan una excelente tarde-noche. Saludos.